Y ahora sí, damos comienzo a este nuevo encuentro del seminario, La lengua de los sueños. Hoy vamos a trabajar el sueño Padre Nuestra Izquierda, ¿no? ¿Verdad, Enrique? Creo que sí, creo que sí. Creo que sí. Bueno, cuando quieras. Bueno, gracias, Patricia. Bueno, entonces retomamos hoy el trabajo del seminario, la lengua de los sueños. En algunas pocas oportunidades habla de la lengua en relación con los sueños. Pero hay una oportunidad en la cual es muy preciso, es en 1974, en marzo, en ocasión de hablar ante la Federal de Milán. Ustedes saben que Lacan ha viajado a Italia varias veces, de hecho, la tercera vez también de 1974, y en ese año, un poco más temprano, una charla en la que retoma el sintagma, la palabra, que es puño como neologismo, la lengua todo junto. Y entonces dice que cuando él habla del simbólico, o sea, del RCI, cuando habla del simbólico, va a decir en este momento, usted sabe que Lacan dice algunas cosas, después dice otras, se desdice, se contradice, avanza, se anuda, se embrolla, se desembrolla, y así estamos, ¿no? En esa ocasión, él va a decir que cuando habla del simbólico no habla ni de la metáfora, ni del símbolo, ni de la metáfora ni del símbolo, que para el simbólico es la lengua, escrito todo junto. Y también de la lengua, así escrito todo junto, da varias definiciones, la ubican de distintas maneras, no es siempre sistemático cuando se refiere a la lengua, también hay como cierto anudamiento de distintas dimensiones a la hora de la lengua, no dimensiones de RCI, sino dimensiones respecto de la lengua como idioma, la lengua como la leo, la lengua como la fijación libidinal de algunos significantes. En este caso, es uno de los pocos casos en que dice que la lengua, tal como él la plantea, es la lengua materna. Y como está hablando en Italia, dice la lengua que ustedes hablan, la italiana, la lengua que yo hablo, la francesa, en su caso. Dice la lengua francesa porque es la que me enseñó la madre que era la mía. Una redundancia interesante, la madre que era la mía. Bueno, ¿y por qué se refiere acá a la lengua? Porque dice que la práctica analítica es una práctica que pasa por el hecho de hablar. Que lo único que se le pide a la persona, dice la persona, que va a confiarse a nosotros, a ustedes, a los analistas, lo único que se le pide es que hable. Y allí comenta que Etienne Gilson, que era un teólogo, filósofo, estudioso de Tomás de Aquino, le hace una objeción a Freud, a la Traumdeutung, a la interpretación de los sueños, porque dice que lo que Freud hace es escribir los sueños, cuando los sueños son una cosa vivida, dice Etienne Gilson. Y él sostiene que hablar de un sueño no tiene nada que ver con el sueño vivido. Pues bien, Lacan lo que le va a responder es que, no se responde él directamente, igual, incluso menciona que Gilson tenía 90 y pico de años en su momento, pero lo que va a responder ante su auditorio de entonces, el auditorio de Milán, es que el sueño es tomado cuando se traduce en la lengua. En el instante, en el momento en que el sueño se traduce en la lengua, es decir, que el sueño es hablado, se constituye como sueño vivido. No hay un sueño vivido si no es hablado. Esto Lacan lo toma para los sueños como lo toma para los pensamientos. No hay pensamientos que preexistan a la lengua. El pensamiento es pensamiento en tanto es hablado. Y podemos decir incluso los pensamientos inconscientes. De este modo, entonces,
lo que le importa a Lacan de los sueños en este punto es en particular no el sueño vivido, porque ¿qué es eso? ¿Qué puedes afirmar de algo que ha sido vivido? Lo que dice es que lo que importa es que el sueño sea hablado, es decir, que se hable de los sueños. Distinguiendo entonces el sueño mismo, podríamos decir el sueño soñado, algo que como venimos ya hablando en otras ocasiones, ese sueño está perdido como tal, y otra cosa es hablar, es decir, poner en juego la lengua de cada cual para hablar el sueño. A diferencia de la lengua, como la consideran los lingüistas, por ejemplo, los seguidores de Saussure, y Saussure lo plantea en su curso, el curso de lingüística, para Saussure la lengua puede ser muy bien estudiada, una lengua sin que se la hable, distingue lengua de habla. Entonces Saussure puede estudiar lenguas muertas, ¿no? Latín, griego, hebreo en su momento, podemos decir, arameo, lenguas que están muertas, es decir, que ninguna madre de uno se la enseña, porque lengua muerta quiere decir que ningún sujeto viene al mundo hablado en esa lengua. Saussure puede estudiar las lenguas separadas del hecho del habla. Para Lacan esto es impensable, para Lacan, para nosotros. La lengua se pone en ejercicio al hablarla, el sueño se pone en ejercicio al hablarlo. Entonces cabe una pregunta, que es una de las preguntas que yo coloqué de entrada en el seminario, una de las dos, una sueño en relación al nombre propio y otro el sueño en relación a la lengua, es ¿qué le hace el sueño a la lengua? Una pregunta homóloga podría ser ¿qué le hace la poesía a la lengua? ¿Qué le hace un poeta a la lengua? ¿Qué le hace un practicante del psicoanálisis como Lacan a la lengua cuando engendra neologismos como la lengua misma? Porque queda la hipótesis de que algo hace el sueño con la lengua de cada cual. Bueno, entonces, después de esta introducción, vamos a ver cómo Patricia lo anticipó, y creo que lo hemos mencionado al final de la reunión anterior. Vamos a trabajar acerca de un sueño que Freud nos cuenta, nos relata, en el capítulo sobre la psicología de los procesos oníricos, conocido por Padre no ves que ardo, o Padre no ves que me abrazo, o, bueno, diversas traducciones. La característica de este sueño, para Freud, es que tiene un mérito particular. Un mérito particular. Dice que le fue contado por una paciente que a su vez lo escuchó en una conferencia sobre el sueño. Es decir, es un sueño relatado en tercera instancia, es decir, alguien en una conferencia habla de ese sueño, la paciente asiste a esa conferencia y luego le comenta a Freud ese sueño. Pero además, no solo es un sueño relatado en tercera instancia, sino que dice Freud que la paciente no tardó en resoñar, es decir, en volver a soñar el sueño, en repetir elementos del sueño en un sueño propio, a fin de expresar, tomemos bien nota de esta frase, a fin de expresar mediante esta transferencia una concordancia en un punto determinado. Es decir, esta paciente le dice a Freud que soñó un sueño, que en verdad es el sueño de otro, de un relato, de otro relatado en otro lugar, y que hay una concordancia en un punto determinado. Así que el mérito particular de este sueño, según nos cuenta Freud, es esa concordancia. Bueno, el sueño lo conocemos, lo conocen, fallece un niño, y el padre, que dice que asistió noche y día a su hijo cuando estaba moribundo, mientras estaba velándolo, él se retira a una habitación vecina con el propósito de descansar, pero, subraya Freud, o subraya Freud en el texto de Freud, dejó la puerta abierta
a fin de poder ver desde su dormitorio la habitación donde yacía el cuerpo del hijo, una habitación llena de velones, de velas. Curioso, ¿no? Curioso, pero no tanto, que alguien cuando se va a dormir deja abierta la puerta para mantener un dejo de percepción respecto de lo que pasa en la otra habitación. Bueno, le encargó a un anciano montar vigilancia. El anciano se sienta próximo al cadáver, murmurando oraciones. Luego de dormir algunas horas, el padre tiene este sueño. Su hijo está de pie junto a su cama, lo toma del brazo y le susurra este reproche: Padre, entonces ¿no ves que me abrazo? ¿No ves que ardo? Ahí despierta. Y al despertar observa un fuerte resplandor que viene de la habitación vecina. Se levanta, se precipita hacia ahí, encuentra al guardián ya viejo, ¿no? El viejo guardián adormecido, y la mortaja y un brazo del cadáver quemándose por una vela que le había caído encima. Este es el relato del sueño. Bien. La explicación que da Freud nos va a interesar. Dice que es bien simple y que la misma paciente le proporcionó la información sobre la interpretación del sueño, es que el fuerte resplandor en la habitación vecina, recordemos, la puerta estaba abierta para poder ver, ese fuerte resplandor dio sobre los ojos del durmiente. Los ojos del durmiente estaban cerrados, pero dio sobre los ojos del durmiente, y la conclusión es que una vela se había volcado en un incendio cerca del cadáver. Entonces el padre, ¿no?, se fue a dormir con la preocupación de que eso podría llegar a pasar. Bueno, Freud nos dice que padre me abrazo, padre no ves qué, padre no ves que ardo, seguramente son palabras dichas efectivamente en algún momento en la vigilia. Esto nos orienta acerca de las palabras que el analizante dice que el sueño conlleva, ¿no? Son palabras ya escuchadas, no son producto del trabajo del sueño. Y lo que dice Freud, que nos maravilla, que es la pregunta que anima la reunión de hoy, es: ¿por qué no despierta el padre? ¿Por qué frente a ese resplandor que llega, a esa información que viene de la realidad tan intensa y que estaba por alguna manera sobredeterminada por la preocupación previa al dormir, ¿por qué no despierta? Entonces, dice Freud, tenemos que reparar que este sueño tampoco escapa al cumplimiento de un deseo. Esta es la interpretación freudiana. Frente a una situación tal, lo que se supone que el durmiente hace es despertar. Pero, ¿cuál sería el deseo que se cumple en este sueño? Y es que el niño, el hijo, siga vivo un tiempo más. El sueño muestra al niño todavía con vida. Bien. El texto continúa un poco más, pero básicamente es esa la formulación de Freud respecto de una posible objeción. Uno podría decir, bueno, pero si el sueño es el cumplimiento de un deseo, ¿cuál es el deseo que se cumple en ese sueño? Si ese sueño parece la repetición de un trauma o la incidencia de una situación traumática de la realidad dentro del mismo sueño, bueno, Freud nos dice, el cumplimiento del deseo es que el niño siga despierto un poco más. Bueno, yo voy a tomar de este relato de Freud 2 o 3 cuestiones. La primera tiene que ver con soñar el sueño de otro. Este sueño es soñado por alguien, en una conferencia alguien relata este sueño, a una persona que asiste a la conferencia sueña ese sueño nuevamente y se lo cuenta a su analista, en este caso Freud. Ya habíamos tomado nota de
del interés por los sueños que se vuelven a soñar. Ustedes recuerdan las primeras reuniones de este seminario, yo había mencionado un texto de Borges, ¿no? La segunda refutación del tiempo, donde Borges habla de el sueño de la mariposa de Chuang Tzu, y que alguien podría volver a soñar, que es Chuang Tzu, hecho mariposa en el sueño, o despertar y hecho Chuang Tzu por el sueño de la mariposa. Bueno, o viceversa, no importa tanto. El tema es que hay una cuestión de la temporalidad en el sueño y de qué valor tiene soñar el sueño de otro. ¿Quién es el sujeto del sueño cuando se sueña el sueño del otro? Sería una pregunta. Hay una película de hace algunos años que todavía está en la plataforma llamada Netflix, creo que todavía existe. La película se llama On Body and Soul, en cuerpo y alma. Tal vez algunos hayan tenido oportunidad de verla. Es una película sobre un hombre y una mujer, hoy se diría, dos personas rotas, una que tiene roto el cuerpo y otra que tiene roto el alma. Y que ocurre que en algún momento, no les voy a spoilear como se dice hoy, anticipar de qué se trata la película, pero en un momento de la película pasa algo muy curioso, por una circunstancia también muy curiosa. Y es que una psicóloga que hace entrevistas en relación al ambiente laboral en donde trabajan estas dos personas, le pide a cada uno por separado, por supuesto, que cuente qué ha soñado anoche. Y ocurre que este hombre y esta mujer tuvieron el mismo sueño. Cosa bastante curiosa, ¿no? Una suerte de telepatía por la cual dos personas sueñan el mismo sueño. Bueno, la pregunta sería, cuando se sueña el sueño de otro o se sueña el mismo sueño, ¿es el mismo sueño? Es interesante en la película que hay una escena del sueño, pero en esa escena del sueño cada cual está ubicado en otro personaje del sueño. No se sueña desde el mismo personaje. Es el mismo sueño y la misma escena soñada por dos. Entonces nos podemos preguntar, cuando la paciente de Freud vuelve a soñar el sueño, padre, no ves que algo, es el mismo sueño, ¿verdad? Bueno, Freud nos orienta diciendo, hay, como decía, hay una concordancia en un punto determinado. No, Freud dice en un punto determinado, recordamos esa precisión que hace en el capítulo de la identificación de psicología de las masas, en análisis del yo, donde habla de un único rasgo de identificación, ¿no? Es lo que Lacan retoma como Isaac super rasgo unario. Hay un único rasgo a ubicar entre el sueño original y el sueño soñado por otro, el sueño resoñado. Antes de encontrar ese rasgo común, surge la pregunta de si el sueño soñado es repetido, es decir, si se vuelve a soñar un sueño. ¿Quién sueña? ¿Quién es el sujeto del sueño? ¿Cuál cuerpo es el cuerpo del sueño que recibe el impacto de la llamarada de la habitación de al lado? A propósito de una pregunta de la Lorena anterior acerca de el sueño como formación del inconsciente, pero no sin cuerpo, efectivamente. Está el cuerpo del soñante. Ahora, ¿cómo participa el cuerpo del soñante en el sueño? Pues tenemos el cuerpo, el organismo, que como en todo bicho que camina, necesita dormir. Todos los animales duermen. Probablemente algunos sueñan. Pero esto es una función propia de la vida animal.
la secuencia sueño-vigilia, vigilia-sueño. Ahí hay un cuerpo que modifica su fisiología, concentra sus actividades de determinada manera, distintas que en la vigilia, y también tenemos la función del sueño como guardián del dormir. No perturbar la fisiología del cuerpo orgánico. Después está, como Freud nos lo dice, el cuerpo pulsional. Es decir, en el sueño aparecen también nociones pulsionales representadas por algunos términos del sueño, algunos significantes o algunas imágenes. Los estímulos entonces que hacen al dormir, tanto a producir el dormir como a perturbarlo, son estímulos del exterior del cuerpo o pulsionales, bueno, si del interior del cuerpo, si se puede decir así de mal. Pero también podemos decir que hay un cuerpo que se produce con el despertar. ¿No? Que el despertar supone un cuerpo que no está tan claro cuál es, sobre todo en ese pasaje del sueño a la vigilia. Todo esto en relación con la pregunta de ¿quién sueña? ¿Quién es el sujeto del sueño al soñar y quién es el sujeto del sueño al despertar? Pongo esta pregunta, que la voy a retomar enseguida leyendo Lacan. Porque la tercera cuestión que me interesa ubicar es, como anunciábamos en la discusión de esta reunión, es ¿qué es lo que despierta? ¿A quién despierta el sueño? ¿A qué sujeto despierta? ¿Y a qué realidad despierta un sueño? ¿Por qué en el caso de el sueño de la inyección a Irma, Freud no se despierta? ¿Por qué ocurre que él sigue soñando pese a ver esas imágenes horrendas en el fondo de la garganta de Irma, que lo remiten según Freud, al órgano femenino y según Lacan, al tú eres eso de la cosa real, inasimilable, innombrable, intransferible? ¿Por qué no despierta? ¿Por qué no despierta cuando encuentra esa grafía, esas letras escritas como la fórmula de la trimetilamina? Hay una necesidad del dormir, del cuerpo, pero hay una necesidad del sueño mismo, que nos va a decir, nos decía Lacan en el seminario 2, que es lo que veíamos la vez pasada, que está ese doble proceso, el proceso de imaginarizar el símbolo y luego simbolizar la imagen, ¿no? El trabajo del sueño mismo es imaginar el símbolo, la regresión de la palabra a la imagen, ¿sí? De la representación palabra a la representación imagen, la figurabilidad del sueño, y luego está la interpretación, que es simbolizar la imagen. Cuando eso funciona, cuando la imagen se simboliza, cuando el sueño puede ser incluso interpretado por el mismo soñante durante el mismo sueño, o incluso al despertar, eso se olvida. Cuando no se produce eso, cuando no se logra simbolizar la imagen, cuando no se logra dominar tanto al movimiento pulsional del llamado interior del cuerpo, ni a lo que proviene de afuera, ahí se produce un despertar, o cuando es un sueño de angustia, es decir, cuando algo no puede ligarse, cuando algo requiere demorarse un poquito más en el dormir y a veces no es posible que eso ocurra, y entonces nos despertamos. ¿Y qué ocurre en ese despertar? Entonces vamos a lo que Lacan lee. Pasamos de la lectura de Lacan del sueño de Irma del seminario 2 a la lectura de Lacan del sueño Padre Lovesquiarre del seminario 11. Estamos unos cuantos años más avanzados nosotros no, Lacan avanzado en su seminario, y allí Lacan va a plantear en el capítulo Tique y Automatón, cuando está diferenciando
la transferencia de la resistencia, él va a hablar de la función de la G del encuentro con lo real, y que ese encuentro con lo real es lo que Freud había llamado el trauma. Es decir, cuando se encuentra con lo real, caracterizado acá en este seminario como lo inasimilable, como el encuentro repetitivo, azaroso con lo mismo de lo mismo, eso es el trauma. Y entonces se pregunta, ese trauma que va a ser como inasimilable, recubierto por una especie de velo, de algo que va a taponar, de poner una cortina que permita poner cierta distancia, y es donde Lacan ubica la función del fantasma, ¿sí? Lo que va del trauma al fantasma. Lo que Lacan se pregunta es, ¿cómo puede un sueño que es portador del deseo del sujeto, en los términos de Freud, el sueño es una realización de deseos, cómo puede un sueño portador del deseo producir lo que hace surgir repetidamente el trauma? Y va a decir entonces que en el sueño hay que buscar aquella punta real es un término muy posterior, lo digo yo, lo dice él, pero aquello poco de realidad que se puede pesquisar en relación al trauma o a lo real, que el sueño no termina de mostrar, sino solo apenas indicar, lo que podría ser, en términos de Freud, el ombligo del sueño. Entonces él lo que va a decir respecto de esto es que para entender esta cuestión del despertar que produce lo inasimilable de lo real cuando aparece en el sueño y no puede simbolizarse. Vimos que en el sueño de Inyección a Irma, los cornetes no eran simbolizables, aparecen en su pura dimensión de imagen. Hay algo que hay que pensar, nos dice Lacan, en la iancia, en el espacio, entre la distancia, entre cierta ruptura entre percepción y conciencia. Cuando leemos este párrafo, ¿no? Lo voy a leer por completo. El proceso primario, tenemos que captar nuestra experiencia de ruptura entre percepción y conciencia en ese lugar atemporal que nos obliga a postular lo que Freud llama, en homenaje a Fechner, otra localidad, otro espacio, otro escenario. ¿No? Esa otra localidad, o la otra escena freudiana, dice, entre percepción y conciencia. Como ustedes recuerdan, y lo hemos trabajado varias veces, percepción y conciencia son lugares que Freud describe en el aparato, que primero están bien distanciados, la percepción a la entrada de lo sensorial, la conciencia a la salida, que tienen algo en común, que es que no guardan memoria, ¿no? Ni los estímulos que llegan a la percepción, ni aquellas representaciones que alcanzan la conciencia guardan memoria. Freud luego va a reunir en un solo sistema percepción y conciencia, lo llama sistema percepción-conciencia. Cuando nosotros hemos trabajado el esquema L de Lacan, vimos que hay un punto de coalescencia de percepción y conciencia que está ubicado como la letra A minúscula. En el yo, podemos decir, del sujeto, coinciden percepción y conciencia. Pero cuando dormimos, la percepción de la realidad se supone que queda clausurada, ¿no? Porque nos desconectamos de los estímulos de la realidad. Por lo tanto, percepción y conciencia ya no están unidas, quedan separadas. Entonces, dice Lacan que él va a ubicar la otra escena freudiana
en esa ruptura, en esa separación entre percepción y conciencia. ¿Y cómo las ubica en el sueño? Él relata un sueño propio. No fui despertado el otro día de un corto sueño con el que buscaba descansar por algo que golpeaba a mi puerta antes de que me despertara. O sea, Lacan está durmiendo y sueña con ciertos golpes que dice que le llegaban a su percepción y que esos golpes finalmente lo despiertan, pero antes de despertarlo hacen un sueño. Entonces va a decir, cuando me despierto, esos golpes, esa percepción, dice, si tomo conciencia de ellos, es en la medida que en torno a ellos reconstituyo toda mi representación. Sé que estoy ahí, a qué hora me dormí y qué buscaba con ese descanso. Cuando el ruido del golpe llega, no a mi percepción, sino a mi conciencia, es porque mi conciencia se reconstituye en torno a esta representación. Bueno, por ahí es un poco confusa la redacción del párrafo, pero está situando que hay algo que llega al sueño como percepción, y eso es raro porque se supone que la percepción no llega al sueño, porque está desconectado de la realidad. Pero bueno, que esos golpes que llegan a la percepción, al despertar, se traducen para el sujeto en una representación de la cual es consciente. O sea, solo es consciente de esos golpes al despertar. Con lo cual se pregunta, es decir, todos tenemos seguramente experiencia de haber estado durmiendo y de repente soñamos con algo, nos despertamos y el sueño reproduce una percepción de la que nos hacemos conscientes cuando nos despertamos. Lo que me interesa es subrayar, que dice Lacan, es que la conciencia se reconstituye en torno a esa representación de lo soñado. Es decir, que la conciencia se reconstituye en torno a la representación de esos golpes, en ese caso. Me interesa el término representación por dos razones en torno a los sueños y a lo que estamos trabajando. Uno, porque la pulsión solo accede al sueño representada por una representación. No tenemos otra manera de ubicar lo pulsional que por una representación. Freud la va a llamar Vorstellungsrepräsentanz, que Lacan traduce representante de la representación. Es decir, que lo que tenemos en el sueño de la pulsión no es nada que podamos nombrar más que como un representante de la pulsión en el sueño. Es decir, que cuando despertamos hay alguna representación de la pulsión en juego. Y el otro interés que tengo para subrayar la palabra representación es la pregunta que nos hacíamos veces pasadas, es, ¿hay algún significante que representa al sujeto para otro significante del sueño? Entonces, la representación también nos importa porque concierne a los significantes que pueden representar a un sujeto ante otros significantes. Bien. Entonces, ustedes se preguntarán, como yo me pregunté, ¿cuál es la relación entre una representación y la otra? Entre la representación ligada a la pulsión y la representación ligada al sujeto. En este mismo seminario, Lacan va a decir un poco más adelante que estoy en la clase llamada La pulsión parcial y su circuito, que la pulsión, dice Lacan, desempeña su papel en el funcionamiento del inconsciente debido a que algo en el cuerpo está estructurado de la misma manera,
debido a la comunidad topológica de las yancias en cuestión. Bueno, otra fórmula de Lacan muy compleja, pero quiero decir que hay una comunidad topológica de un agujero, de una yancia, de una ruptura, de un espacio, de un vacío, de un borde, llamémoslo como queramos, para tratar de ubicar la topología, donde tenemos algo que, podemos decir, gira en un mismo circuito, pulsión e inconsciente. La representación de la pulsión en el sueño y el representante y un significante que representa un sujeto giran, podríamos ubicarlo en ese rombito que Lacan ubica, ¿no?, entre el sujeto y el objeto en el fantasma. Es decir, hay algo de la representación que en el sueño se presenta de un modo y que al despertar la conciencia articula tal vez de otro. Bueno, disculpen si esto es un poco engorroso, pero no encuentro otra manera, por lo menos no encuentro en Lacan, otra manera de situarlo para la pregunta de que él hace: ¿qué soy inmediatamente antes de despertar y qué soy después al despertar? Y él dice, es después del golpe del despertar, porque dice que el despertar es un golpe, en mi conciencia recobro mi representación. En mi conciencia recobro mi representación. Solo a partir del despertar, nosotros podemos tener noticias de las representaciones que aparecen en el sueño y que van a representar un sujeto para nosotros. Es decir, hay sueños donde nosotros nos despertamos y no pasó demasiado, pero hay otros sueños de los cuales no podemos olvidarnos y donde nos encontramos concernidos por esas representaciones, digamos, esas imágenes, esas palabras, esos significantes, esas frases, eso vivido en el sueño, esos sueños que uno se despierta y dice, pero ¿era realidad o era sueño? Estamos concernidos por eso y se nos impone ubicarnos como sujetos respecto de eso, que podemos subsumir bajo el término representaciones, que proceden de los sueños. Entonces, después de esta introducción, Lacan va a abordar el sueño, padre Novès Ardo. Después de plantear la relación entre proceso primario y esa fractura entre percepción y conciencia, entre un sueño que repite lo traumático, entre la necesidad del sujeto al despertar para ligarse a las representaciones que aparecieron en el sueño, va a trabajar el sueño padre Novès Ardo. Y dice, bueno, el equivalente al ruido que le llegó a él, a Lacan, durante dormía, el equivalente es ese fogonazo, esa llamarada que le llega al soñante de la habitación donde yacía el hijo muerto. Dice, hay una casi identidad entre lo que ocurre en la realidad y lo que ocurre en la realidad del sueño. Con lo cual ahí aparece, entre percepción y conciencia, podríamos decir, dos realidades: la realidad del sueño y la realidad objetiva. ¿Qué realidad nos concierne como sujetos? Bueno, si el sueño solo satisface la necesidad de dormir, ¿qué necesidad tiene Freud de poner a este sueño como un sueño tan importante, tan claro, tan particular? Dice, hay algo seguramente que distingue a este sueño de la necesidad de dormir, y tengamos en cuenta que este es un sueño del cual no tenemos asociaciones, porque no fue un sueño analizado por Freud, no fue un sueño hablado, no tiene importancia la lengua de los sueños, es decir, vamos a contracorriente de lo que venimos diciendo, ¿no? El sueño es solo el sueño cuando es hablado, cuando es relatado en transferencia, ahí
su sentido, con la lengua particular del soñante. Acá parece ser un sueño a trabajar de otra manera. Y lo que Lacan va a trabajar fundamentalmente es la cuestión del encuentro con lo real, de la función del encuentro con lo real. Y con la pregunta, que es la pregunta que nosotros hemos hecho nuestra, pero que se hace Lacan en este seminario, es: ¿y por qué no se puede responder a esa realidad sin dejar de dormir? Y él apela ahí a los sonámbulos. Hay actividades que el sujeto puede hacer en la realidad sin dejar de dormir. ¿Qué es lo que despierta? Dice, lo que despierta es esta relación entre las dos realidades. Porque la frase del hijo, padre, ¿no ves que estoy ardiendo?, no tiene más realidad que el ruido, el fogonazo que el padre identifica con la extraña realidad que está pasando en la habitación de al lado. Ese reproche del hijo al padre no tiene más realidad que la realidad misma. No es el remordimiento del padre duplicado en el hijo que se queda dormido y que no estuvo a la altura. No es un reproche de un hijo que le dice a un padre, ¿no ves? Es decir, que no está a la altura de un padre. Entonces Lacan pregunta, ¿dónde está en ese sueño la realidad? Si no, es que esa realidad es la repetición de algo. Ustedes recuerdan, la interpretación que hace Lacan del sueño de la interpretación a Irma, es que esa fórmula de la trimetilamina lo que indica es la palabra, el alcance último de la palabra, la función última de la palabra. Es una palabra que no tiene más sentido que transmitir la palabra misma. Que es eso lo que según Lacan se le reveló a Freud como el enigma de los sueños, la función de la palabra. Y acá lo que se va a revelar es otra cosa. Es un encuentro siempre fallido entre el sueño y el despertar. Él dice, hay un encuentro fallido, el encuentro fallido es la tijera, es el encuentro con lo real, ¿no? Entre el sueño y el despertar, entre quien sigue durmiendo y de cuyo sueño no sabemos porque duerme, y quien solo soñó para no despertar. ¿Despertar a qué? Dice, si Freud se maravilla con este sueño, eso es señal de que el sueño no es solo una fantasía que colma un anhelo. Es decir, hay en el sueño algo más que la realización de un deseo. Por cierto, ya a esta altura podemos decir, no se trata de que el sueño realice un deseo así tan sencillamente, sino que en el sueño un deseo se presenta como realizado. En el sueño el deseo no se presenta como el deseo imposible del obsesivo, el deseo insatisfecho de la histérica, el deseo prevenido del fóbico. El deseo se presenta realizado. Pero dice, hay algo más en el sueño. Cuando estamos hablando del sueño traumático, del sueño de angustia, de la pesadilla, de lo que despierta, es decir, de lo que nos concierne como sujetos hablantes más allá de esos sueños que explican algunas cosas, que resuelven cuestiones que en la vigilia no se han podido resolver. Esos sueños indican algo más, designan un más allá, dice Lacan, que se hace oír en el sueño. Y dice, solamente en el sueño puede darse ese encuentro verdadero, es decir, un encuentro verdaderamente único. Claro, un encuentro de desencuentro, un encuentro con lo real, pero un encuentro único, que es aquel que tiene que ver con la muerte de un hijo. Porque dice que nadie puede decir
lo que es la muerte de un niño, salvo el padre en tanto que padre. Y agrega, es decir, ningún ser consciente. Aquello que tiene que ver en este caso con la muerte de un niño, no se lo puede decir salvo en un sueño. Es decir, que aquello que no tiene nombre, lo innombrable es otro de los nombres de lo real, solo puede procesarse en un sueño. Entonces, el despertar, lo que nos muestra, dice Lacan, es el despuntar de la conciencia del sujeto en la representación de lo sucedido. Es decir, lo que a Lacan le va a importar es qué hace el sujeto consciente ya porque está despierto, con lo que el sueño le hace conocer de él mismo. Porque en definitiva, lo que nos importa de estos sueños, de estos sueños que nos despiertan en el sentido más propio de la palabra, ¿no? No que nos despiertan del sueño de la vigilia, sino que despiertan a una realidad de la que en la vida de la vigilia no tenemos mucho acceso, ¿no? Es que nos obliga a hacernos conscientes de esas representaciones que pudieron tener lugar en el sueño, o de esos rendimientos psíquicos, de esos pensamientos, de esas operaciones, de esas acciones que solo en el sueño se presentan representadas. Entonces yo quisiera decir, para terminar ahora la exposición y poder conversar con ustedes, que a la pregunta por el cuerpo, el soñante, yo diría, está el cuerpo biológico, el cuerpo orgánico, el cuerpo fisiológico, que requiere de esa alternancia día-noche, vigilia, sueño, etc., y del cual el sueño es el guardián del dormir. Está el cuerpo erógeno, que es el cuerpo pulsional, que tiene su representación por los representantes en el sueño. Pero también hay otro cuerpo, que es el que adviene por la realidad que el sueño muestra en un cuerpo muy particular que es el cuerpo de la lengua. Es decir, Lacan va a definir el cuerpo en 3 dimensiones. La dimensión imaginaria, que es el cuerpo que el cuerpo del espejo, el cuerpo real, que dice que no se sabe de dónde sale, y el cuerpo simbólico, que es el de la lengua. O sea que hay algo que el sueño opera sobre el cuerpo de la lengua. Y la otra cuestión se me fue, pero seguramente va a volver enseguida. Bueno, la cuestión del sujeto. La cuestión del sujeto. ¿Cuál es el sujeto del sueño? Si es que el sujeto del sueño no está en el sueño. Está en el relato del sueño. Eso me parece que es consistente con lo que Lacan viene diciendo de la langue, la lengua en el sueño. Dos que sueñan lo mismo no van a decir el sueño de la misma manera. Y en el relato del sueño está el sujeto del sueño, que no se constituye en el sueño, sino se constituye en el despertar. Es cuando el sujeto se hace cargo, responsable, de ligar para su conciencia, lo digo en términos de Lacan de este seminario, ligar en su conciencia las representaciones que en el sueño lo combinaron a despertar. Bueno, me gustaría escucharlos ahora a ustedes. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Queda abierto el espacio para preguntas, comentarios. Quien quiera tomar la palabra, levante la mano, se desmutea y adelante.
A mí se me hizo un blanco y no estoy segura ahora entre en el sueño lo inconsciente y lo real. Es decir, si las representaciones son de lo inconsciente o de lo real, o el tropiezo con lo real, digamos, como debe ser que estoy dormida. No, claramente no estás dormida, estás muy despierta, por eso por hacer esta pregunta. No, me parece que en el sueño, el inconsciente como proceso primario hace un trabajo que deja indicado el punto en donde lo real e inasimilable hay que ir a buscarlo, si uno quiere. Freud lo llama ombligo del sueño, Lacan lo llama reducirse a eres eso, como los cornetes del sueño de Irma, o en este punto, ¿qué es lo real del sueño del padre no vesqueado? El punto del encuentro imposible entre un padre y un hijo, en relación a qué es la muerte ahí. Eso es lo que hay que ir a buscar como interpretación. No sé si es eso por donde andabas, Eva, pero es lo que yo entendí de tu comentario. Estás muteada. A ver si te puedo ayudar. No, ya está. Ah, No, es como que normalmente, qué sé yo, uno tiene las cosas más claras, pero bueno, ahora te venía escuchando con mucha atención y bueno, nada, de repente es como que se me armó esa pregunta, pero es de lo inconsciente, son representaciones inconscientes, entonces que lo real está más allá de las representaciones inconscientes, una cosa así, pero no estoy segura de lo que te estoy diciendo. a mí me parece que se arma un problema de nomenclatura, que también se le armó a Freud, que es una representación inconsciente es algo que no es consciente, es una representación. La pulsión se representa en el sueño por representaciones que también son inconscientes, pero cuando hablamos de inconsciente como proceso primario es el tratamiento de esas representaciones. Es el tratamiento de esas representaciones como representación cosa. Claro, bueno, seguramente también esto, digamos, como que tiene más sentido en el momento en que el sueño es relatado, entonces, digamos, de lo que puede ser puesto en palabras y lo que, bueno, viene ya, digamos, como eso que no puede ser puesto en palabras también, ¿no? Totalmente. Volvamos al sueño de Irma. Ahí me parece que a mí me resulta un poco más claro ahí porque ahí sí tenemos asociaciones y tenemos un relato, aunque sea un relato escrito por Freud. Sobre la imagen de cornetes no hay asociación. No. No, eso está por fuera de la posibilidad de asociar. Sobre las condensaciones, el doctor M, Otto, Leopold, o sobre Irma, la gobernanta, la amiga, o incluso las Matilde, la hija. Ahí hay asociaciones que van por un rasgo, el rasgo de la difteria, el rasgo de la dentadura, el rasgo del bigote, el que fuere, pero hay rasgos simbólicos que permiten una articulación que hace pasar esas representaciones al discurso preconsciente, simbolizables. Y hay otras que no. Me parece que lo real está indicado, o lo vamos a encontrar en esa imposibilidad de decir, de articular simbólicamente por metáfora, por metonimia, por condensación o desplazamiento, esas imágenes. Ahí es donde la simbolización de la imagen falla. Ahí tenemos... No es ni simbólico ni imaginario. Porque aunque sea una imagen, esa imagen no se simboliza. Queda como eso, el eso. El eso, en Freud es el objeto perdido, ¿no? La cosa.
Ok. Yo lo estoy pensando así en este tiempo. Está bien. Está bien. Sí, Miriam, adelante. Hola, gracias. Yo bueno, primero que nada, muchas gracias, Enrique, por tu presentación. Estoy pensando muchas cosas. Me gustó mucho cómo fuiste articulando como esta parte del sueño y también el tema del cuerpo, ¿no? Y hablas del cuerpo biológico, el cuerpo erógeno y el cuerpo del Alang, ¿no? Si pudieras hablar un poquito más de eso y igual como comentarles cómo lo voy pensando y si más o menos va por ahí, porque es como lo que me hace pensar cuando dices el tema del cuerpo del Alang, porque es como, o sea, cuando dices el tema del cuerpo del Alang o de la lengua, como, como desde este cuerpo o desde esto que no cesa de no escribirse, ¿no? Pero que cuando algo se habla como del sueño, ¿no? O sea, como hay un otro al que se dirige y algo de eso se articula. No sé cómo lo piensas. Bueno, la langue es un... Cuando digo que es un cuerpo, bueno, no lo digo yo, lo dice Lacan. Yo también lo dice Lacan cuando dice que es el cuerpo simbólico. Tiene esa consistencia de cuerpo en el sentido que es algo vivo, y que marca la historia, lo digo muy sucintamente, ¿no? La historia del encuentro del sujeto en su vida desde pequeño con las dificultades de estructura. Frente al encuentro con lo traumático, sea lo traumático mínimo o lo traumático grande, digamos, el encuentro con el sexo, digamos, o el encuentro con la pregunta por si el del espejo soy yo o es otro, o las preguntas por la relación entre el amor de los padres y de los niños y el amor erótico. Ante esos encuentros con lo que la estructura no puede responder, porque no hay respuesta para eso, o de dónde vienen los niños, esas preguntas, cada cual se va forjando ciertas respuestas, ciertas pequeñas fantasías o grandes fantasías que anudan a la lengua que se habla de un modo particular, anuda algunos elementos de esa lengua significantes a ciertas fijaciones libidinales. La langue para mí es eso, la lengua todo junto. Es en el conjunto de la lengua que se habla, ciertos mojones, ciertos lugares donde hay ciertos significantes que se fijan a momentos históricos de dificultad de encuentro con cuestiones de estructura. Freud lo llamó fijaciones libidinales. Esas fijaciones libidinales para mí se leen en la langue. Sí. Por eso planteo que eso es así es como yo leo que Lacan diga que la langue es el cuerpo de lo simbólico. No sé si Miriam eso responde en algo a tu pregunta o a tu pedido. Sí, me quedo pensando todavía más cosas, pero sí, me hace pensar también esto que dices como de las fijaciones libidinales y de lo simbólico, pero por ejemplo esta parte del cuerpo de la lengua sería más como desde lo real, ¿no? Bueno, Lacan dice que es el cuerpo de lo simbólico, pero indudablemente ese simbólico está anclado en el imaginario de lo real. Uh-huh. No es esos tres registros no los encontramos desanudados en la clínica. Uh-huh. Sí, sí, gracias. Podríamos decir que los puntos de fijación, apuro una respuesta ahora, no sé si dentro de 10 minutos la puedo sostener, pero esos puntos de fijación serían lo real de lo simbólico, lo real de la langue. Cuando el análisis logra separar un significante de su fijación libidinal,
¿no? Es decir, algo que, que para la historia del sujeto tiene un valor particular, inamovible, personal, singular, de pronto se desanuda de ese valor libidinal, hay un efecto real ahí en juego. Un efecto incluso de liberación, de que alguien se libera de esa fijación. Es un efecto real. Por eso yo digo que cuando Lacan habla de significante nuevo, no es que habla de un significante, un neologismo, sino que habla de un significante que de nuevo está en la circulación con otros significantes, porque se liberó de su anclaje a una escena libidinal fantasmática. Sí, Verónica. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, la verdad que por ahí se me hizo un poco confusa la presentación, que es muy interesante, pero condensa como muchas cosas, y pensaba en relación al tema de los sueños, el sueño de la inyección de Irma, que veíamos la vez anterior, corresponde a una época de Freud y de Lacan, y este sueño responde a otra época teórica de Freud y de Lacan, donde en Freud ya apareció, digamos, en 1920 el tema del más allá del principio del placer, y en Lacan apareció el seminario de la angustia, antes del seminario 11, ¿no? Entonces, es como que uno, al menos yo digo, lo digo así como lo entendí yo, porque tengo una pregunta respecto a esto al final. En principio uno estudiaba el tema del sueño, con el sueño es una realización de deseo. Bueno, cuando se empezó a meter el tema del más allá del principio del placer, de lo siniestro, toda esta cuestión, la neurosis traumática de la posguerra, es como que, a mí al menos, me empecé a preguntar, che, pero ¿el sueño es una realización de un deseo, como lo veníamos viendo, o acá se trata de otra cosa? Pregunta que me duró muchísimo tiempo más, o sea, ¿no? Y también en el análisis. Porque la pesadilla o este sueño, que mi pregunta es si este sueño, el de Padre Nove, que ardo, tiene el mismo estatuto que la pesadilla o no. O sea, cuando el sueño despierta, ya está involucrado el cuerpo, que quizás en el otro también estaba involucrado, pero simbolizado. Acá, o sea, está en su máxima expresión, porque el soñante se despierta, porque es como que se despega de algo, ¿no? Entonces, bueno, como que yo pienso, sí, sigue siendo la realización de un deseo, pero ¿tiene el mismo estatuto acá, en este tipo de sueño que en el que trabajábamos con el sueño de Irma? Esa es una primera cuestión. Y la segunda cuestión, porque allá señalé acá un párrafo de Lacan en el capítulo de Tillet Automato, este sueño, ¿tendría el mismo estatuto que cualquier pesadilla, o tiene más que ver aún con lo innombrable? Eso. Bueno, es cierto que
que el sueño de Irma fue soñado por Freud antes de que él tuviera noticia de los sueños traumáticos de la posguerra. Pero Freud fue alguien que hizo innumerables anotaciones al pie de página, agregados y correcciones a su libro de los sueños. Y nunca dejó de nombrar al sueño de Irma como el sueño donde se le reveló el enigma. Entonces, mi respuesta es la siguiente por ahora, ¿no? En el sueño, si hay un deseo, se muestra como realizado. Pero no es lo único del sueño, la realización de un deseo. Que es un poco la propuesta de este seminario, ¿no? Que en los sueños hay una operación sobre la lengua y una operación sobre el nombre propio, cuando son sueños que no consisten meramente en resolver una cuestión de la vigilia o de la neurosis más evidente. Parece que hay algunos sueños que tienen un carácter más indicador del progreso de un análisis, por ejemplo. Hay análisis donde los sueños permiten situar cómo el sujeto va modificando su relación al otro, al lugar de sus fantasías, al lugar de sus síntomas, que no importan tanto por qué deseo se realiza. Eso en respuesta a lo de la realización de un deseo. En cuanto a la pesadilla, si este sueño de Padre Noviscardo es una pesadilla o no, y no lo sabemos, porque la pesadilla es nombrada como tal por el que relata su sueño. Esto es como decir, bueno, la teoría, ¿qué es un trauma? ¿No? Uno puede decir, bueno, este suceso es un suceso traumático porque es muy violento, porque es inesperado, porque es no sé, es demoledor. Y por ahí para los analizantes con que trabajamos, lo traumático puede ser una minucia. Puede ser, no sé, recuerdo hoy, lo recuerdo hoy porque es hace un rato, un analizante que en el curso de análisis recuerda que una vez él volvía de una excursión con su padre y otros más, pero que en el auto donde él volvía el padre no estaba. Y ese detalle él no puede, ¿cómo decir? Encauzar y entramar con el resto de la historia dónde habrá estado el padre, que eso suscita una cantidad de fantasías, es algo mínimo. Para él tiene un valor traumático terrible. No saber dónde estaba el padre y por qué el padre no estaba con él, que era un chico de 6, 7 años en ese momento al volver de una excursión. Entonces, en cuanto a la pesadilla, bueno, el que sueña cuando relata el sueño vivido podrá decirnos, bueno, el afecto de este sueño fue angustia, esto fue una pesadilla, esto es intolerable, pero el sueño, Padre, ¿no ves que algo? Tenemos el testimonio de una mujer que volvió a soñarlo, pero su cuerpo es otro, su hijo no está en relación con ese sueño y no tenemos mayor noticia. Y lo que para algunas personas puede ser una pesadilla, para otras no. Así estamos, ¿no? Para algunas personas, algunas cuestiones que pueden llegar a ser una pesadilla, para otras no. Estamos en año electoral para acá los asistentes que no son argentinos, acá en Guatemala, Ecuador, Uruguay. Para algunos lo que puede ser una pesadilla, para otros no.
Bueno, aprovecho el silencio. Si quieres, antes de terminar, Enrique, y aprovecho a hacerte una pregunta. En principio, veníamos trabajando, ¿no? Respecto a la pregunta del sujeto en el sueño, y hoy podemos arribar a esto, ¿no? Como que el sujeto del sueño está en el relato del sueño, ¿no? Me parece que eso es como algo muy interesante que se desprende de hoy. Y entonces mi pregunta es, sí, entonces la representación ligada a la pulsión es la que se pone a jugar en el sueño mismo, vamos a decirlo así, y la representación ligada al sujeto es la que se pone a jugar en el relato del sueño. Si se puede pensar de este modo. Y lo otro que nada, es, más que nada es un comentario, pero que tiene que ver también con algo que escuché hace muy poco, que son estos sueños en donde no hay ni condensación, ni desplazamiento, sustitución, sino que son flashes de un trauma, ¿no? De un encuentro con lo real, pero en la realidad efectiva, vamos a decir así, ¿no? Como por ejemplo un accidente de tránsito, en donde no se recuerda muy bien qué fue lo que pasó, sino que aparecen en los sueños los flashes de esos momentos, ¿no? En donde durmiendo aparecen los flashes de momentos muy, muy difíciles, digamos, muy complicados de esa persona. Y nada, cómo es lo que despierta, ¿no? Lo que despierta en el sueño, ¿no? Se pone a jugar al revés, digamos, ¿no? Este encuentro con lo real se pone a jugar justamente en el sueño, ¿no? No sé si soy clara en el comentario. Sí, Patricia, me parece que lo primero sí, las representaciones, los representantes de la representación pulsional son significantes, ¿no? Bien, porque esta es la cuestión, no son otra cosa, pero sí que efectivamente, como decís, respecto de la pulsión y el sujeto. En cuanto a lo segundo, creo, por cómo te escuché decirlo, creo que el sueño permite alojar esas imágenes que provienen del suceso conmocionante, para no decir traumático, ese suceso que desarticula la realidad de tal modo que como sabemos, son sucesos que hacen que la conciencia se desligue de la realidad. Pero a ver, ¿cómo decirlo? Personas que están en un bombardeo o un suceso, no sé, algo que ocurre en la calle, de pronto un tumulto, disparos, qué sé yo, y de pronto alguien se disocia, no sabe dónde estuvo, se pierde, perdió la memoria y no puede reconstruir lo que pasó en ese momento, porque hay una disociación de la conciencia con la realidad. Y el sueño me parece que permite alojar lo que ha sido guardado, las improntas, las marcas que llegaron a la percepción, pero no a la conciencia, si podemos decir, permiten alojar esos recuerdos no recordados y permitir que el sujeto pueda religarse a esas representaciones con su conciencia. Ahí tenemos una función del sueño que no es que repite el trauma, sino que aloja lo que del trauma no pudo ser ligado. Pero es una lectura parcial de lo que vos comentás. No sé si eso puede ser operativo clínicamente. Me parece muy, sobre todo esta cuestión, ¿no? De cómo aquello que llegó a la percepción, pero no a la conciencia, se pone a jugar en el sueño para intentar ser ligado, ¿no? De esa manera. ¿Cómo? Pienso que hay algo de eso en juego. Porque no está olvidado en el sentido de la falta de memoria,
Tampoco está reprimido en el sentido de la represión secundaria. Hay algo que quedó ahí al margen del comercio asociativo, digamos. Claro. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas. Claro. Sí. Yo quería decir una cosa. La atención, en Claudia. ¿Eh? Me llamaba la atención ¿Qué? que el me estaba preocupando. No, te estaba preocupado. No, decía esto que me estaba pensando, por un lado, que cuando se duerme está todo inhibido, salvo los ojos, que son los únicos que no están inhibidos, que siguen, ¿no?, el sueño, las imágenes. Y después pensaba, en este sueño, padre, no ves que ardo, y en el sueño este que vos relatás, de que no veía al padre, y en el sueño que decía, espera que se me Patricia. fue, Patricia, decía los flashes, quedan los flashes donde se puede como representar algo de lo que no se pudo ver, ¿no? Como esto que quedan como quien no, que no se puede. No, pensaba en esto en esta cuestión del objeto mirada, y que hay algo que no se puede ligar, ¿no? Y por otro lado la pulsión escópica, ¿no?, que sigue funcionando en el ojo como sin imagen, sin percepción, pero sí como mirando adentro, ¿no? Los globos oculares ahí moviéndose. No, bueno, nada, esto, me quedé pensando en esto, en estas relaciones. Bueno, no mucho más, hoy estoy medio dormida, pero bueno, gracias. Adecuado al Gracias. tema del día. ¿Cómo? Adecuado al tema del día. Vida, bueno. Bueno. Sí, tengo que soñar para recuperar, sí, bueno. Bueno. ¿Les parece seguir la próxima? Yo no sé cómo estamos con el tema vacaciones de invierno. No sé cómo caen las fechas. Eso les haremos llegar. No sé si vos, Patricia, ya tenés ese dato. No, todavía no, pero caería el 24, que sería la segunda semana de vacaciones de invierno, mandamos notificación enseguida. Bueno, pero como entonces estaría para las vacaciones, para el hogar. Vamos a continuar con de las nuevas conferencias de Freud, la 29, que es sobre los sueños. Y eso nos va a abrir camino a considerar otra, digamos, conceptualización de Lacan sobre los sueños y el despertar, que hace en el seminario 22. Perdón, ¿cuál conferencia? 29. Donde justamente Freud lo que hace es repasar, después de varios años, la doctrina de los sueños del principio del siglo a esto que traía antes María Verónica del más allá, y cómo reformular la teoría de los sueños, qué mantiene y qué no mantiene. Okay. Bueno. ¿Podrías recordar el nombre de la película que mencionaste? On Body and Soul, en cuerpo y alma. Gracias. Ya que, perdón, ¿podrías recordar de Borges la cita que hiciste de Borges, de dónde era? Es segunda refutación del tiempo. Segunda refutación del tiempo. Gracias. Bueno. Que sueñen. Entonces. Buenas vacaciones para que se vayan. Gracias, igualmente. Próxima. Chao, hasta la Besitos. próxima. Chao. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches, hasta luego.